En primer lugar, aparte de darles la bienvenida, pedir disculpas por lo sucedido la última vez, fue algo bastante sorpresivo. Siempre uno aprende de repente los cachos y nosotros experiencias como de este tipo, y no, lo de los niños es una talla, nunca debe ser así. Y por lo tanto es una experiencia lamentable. Pedirle disculpas especialmente a Magdalena y también a don Franco y a todos ustedes respecto de esa situación un poco escabrosa, lamentable que tuvimos que vivir, pero bueno, afortunadamente el ser humano se recupera de estas circunstancias. Esperamos que no vuelva a suceder, estamos adoptando algunas medidas, en algunos casos no son muy gratas desde el punto de vista que uno tiene que quedar a la espera de algo sin poder saludar, pero bueno, es la forma que lo tenemos que hacer. Puede ser que más adelante tengamos algún sistema que sea más mejorar un poquito el ambiente que se produce al inicio, cuando hay comentarios y saludos directos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por mientras tenemos que trabajar con lo que tenemos. Por lo tanto, pedir excusa especialmente, reitero, a Magdalena y Franco, a todos ustedes. Y vamos a iniciar con algunas palabras para que comenzar de don Francisco Albornoz, que veo que está muy ávido en términos de poder empezar con su grata verborrea. Muchas gracias y que nos vaya muy bien. Muchas gracias, Ronald. Buenos días. Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de nuestro programa de Modernización Tributaria y Legal y sus impactos en la industria frutícola. Le quiero pedir a todos que por favor silencien sus audios, apaguen sus micrófonos, digamos, que las preguntas se envíen al chat para poder ordenarlas y canalizarlas a los expositores y que también a través del chat envíen propuestas de nuevos temas que a ustedes les gustaría que se trataran en estos webinars para poder ordenar y armar la agenda posterior. Respecto de los expositores, miren, ambos tienen unos currículum muy extensos y muy destacados en ámbitos profesionales y académicos. Son abogados de la Universidad Católica, Franco con postestudio en la Universidad de Chile y Magdalena en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Y cuentan con un montón de gente que ellos han apoyado y asesorado, entre las más importantes de tipo gremial, digamos, la Confederación de la Producción y el Comercio, en temas muy destacados, Cámara de Comercio, la Asociación de Exportadores, etcétera. Es realmente largo los currículums, así que por eso están acá, porque en nuestra opinión son los mejores. Bueno, sin más, le damos el pase a don Franco, que parte con la exposición hoy día. Bien, muchas gracias Francisco, Ronald, Cecilia, a todos ustedes. En el ámbito tributario de los exportadores de fruta, principalmente lo que más ha afectado y ha puesto contingencia es lo que explicaba en las dos sesiones anteriores, que es la falta de armonía entre las normas contables, tributarias y aduaneras. Ya ratificamos que la interpretación que había hecho Impuestos Internos era una interpretación incompleta, y la última que les mencioné la sesión anterior ya había reconocido que todos los exportadores, y en el caso particular también los de fruta, obviamente, que recuperen IVA de exportación, obviamente tienen que armonizar sus declaraciones tributarias y su régimen contable con las normas aduaneras. En estos casos particulares, el DUS, el Documento Único de Salida Aduanero, y el IBB. Ustedes comprenderán que la desarmonía de eso, de declaraciones juradas, puso en jaque 3 veces a la industria exportadora, y lo cual logramos salir, gracias a Dios, y con mucho esfuerzo, en forma airosa. Recordarán algunos lo que se denominó el caso emblemático. Pues bien, en materia de impuestos, la historia ha demostrado en Chile que, aun cuando no siendo el más recaudador, es el impuesto
más complejo que el impuesto a la renta. El IVA se ha estandarizado, la recuperación IVA de los exportadores hay procedimientos bastante expeditos, sin embargo, hemos tenido en materia de renta algo la estructura muy importante. El año 84, dado el endeudamiento grave del sector privado, se generó, y que las empresas pagaban un 60% de impuestos, se generó un sistema denominado, que, bueno, le han puesto muchos nombres, pero que básicamente consiste en que la empresa paga impuestos por las utilidades que obtiene y los socios o accionistas van a pagar solo cuando lo retiren de la empresa. Esa fue una forma de generar capital de trabajo con el sacrificio de los socios o accionistas que no retiraban utilidades y se usaban esas utilidades en la empresa para atacar pasivos, para capital de trabajo, etc. Régimen que partió el año 84, casi único en el mundo. Hay una región de España que tiene uno muy parecido, en los otros países algunas similitudes, pero ninguno como el chileno, y que fue el que logró, entre otros, que la economía chilena saliera airosa en los últimos 20, 30 años. Sin embargo, por distintas razones, que no es del caso de discutir, con la ley 20.780 del año 2014, cambia este régimen y crea uno nuevo después de un montón de tropiezos, en que hay una alternativa u obligación para algunas empresas de tributar tanto la empresa como el socio de inmediato, en el fin del ejercicio, y dando alternativa a otros tipos de empresas para que ocuparan el sistema tradicional, llamémoslo del FUT, que era pagar impuestos la empresa por las utilidades y los socios cuando la retiraran. Sin embargo, en este último régimen se castiga y se ha castigado a la empresa y sus socios aumentando la tasa hasta un 44,45% de impuesto a la renta total. Con la reforma que María Magdalena nos ha explicado en parte y termina hoy día, la ley 21.210 rectifica y le cambia nombre a muchos registros empresariales, pero en el fondo, dadas las situaciones transitorias, tiene que crear un montón de registros, pero básicamente se vuelve al sistema histórico de FUT, o sea, la empresa paga impuestos esta es la regla general, obviamente hay una excepción, se paga impuestos por las utilidades que obtiene y los socios cuando retiran, eso sí, con tasas del 27%, régimen general, y 40%, hasta 40% los accionistas, que como explicaba Manena la sesión anterior, se llega a una cifra del 49% que para ajustes que hace la propia ley se rebaja a lo que era originalmente con la reforma de la ley 20.780 a 44,45. Por lo tanto, en la historia, con quien más hemos tenido que lidiar con el impuesto a la renta y los exportadores con la armonización de las normas, que les pido por favor eso téngalo muy presente, porque ahora con la necesidad de recaudación van a empezar obviamente a buscar todas las alternativas para que las empresas paguen correctamente sus impuestos y no cometer errores en eso. Hoy día veremos, y lo verá Manena, ¿no es cierto?, lo que resta de la ley 21.210, que es la de modernización tributaria, referida a la sobretasa de contribuciones y aumento del impuesto global complementario. Después seguirá con las medidas COVID. Y finalmente hemos puesto el tema de herencia, porque es muy importante la actividad agrícola, especialmente aquellas personas o familias que tienen los campos, y hemos visto ejemplos, nos pasó hace poco, dieron un video, la familia muy cercana a nosotros, cómo los campos se fueron dividiendo y perdieron su importancia. Así que con esto, María Magdalena, y con la venia de
de Francisco. Adelante. Estamos. Vamos. Bueno, muchas gracias a todos los que están hoy día conectados. Esperemos que, como decía Ronald, esta sea una sesión sin interrupciones y podamos finalmente revisar los temas que quedaron pendientes en la sesión anterior. Y para eso, por favor, me pueden confirmar que están viendo una lámina que se denomina Impuesto a los Superricos, que es lo que vamos a partir. Primero, ¿me pueden confirmar si se ve bien? Está. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Entonces, el orden de la exposición va a ser primero las cosas que quedaron pendientes de la ley 21.210 que hablaba Franco, que es la ley de modernización tributaria que se publicó en febrero de este año y que viene a cambiar el sistema de impuesto a la renta respecto de lo que teníamos con la ley 20.780, que había sido la ley que se dictó en el gobierno de Michelle Bachelet. Quedaron pendientes de esta reforma o de esta ley de modernización, lo que hemos denominado para efectos solamente didácticos y para que ustedes puedan recordarlo, sin perjuicio de que puedan revisar en los apuntes, en esta presentación que les va a llegar, en donde está todos los temas que hemos tocado, pero aquí en las láminas van a poder encontrar el detalle que creo que les va a ser muy útil. Esta primera parte del resto de las cosas de la ley 21.210 está la sobretasa de contribuciones o impuesto a los superricos, y después tenemos el aumento de los impuestos personales para entrar de lleno a las medidas de coronavirus, que son aquellas medidas de carácter tributario que se dictaron por el Ejecutivo y que han permitido cierta holgura para temas de cumplimientos y pagos en materia de impuestos, para después, en la última parte, entrar a una visión general del impuesto de herencia y enfocarnos a lo que tienen que hacer ustedes como gente que se dedica a los temas agrícolas en relación con los campos y la herencia o futura herencia de la sucesión de aquellos que tienen negocios que tienen relación con la actividad agrícola. Primero, entonces, entramos a lo que hemos denominado, como les decía, para efectos solamente didácticos y de una mejor comprensión y recordación por parte de ustedes, de este impuesto a los superricos sobre tasa de contribuciones. ¿Y por qué le pongo impuesto a los superricos? Porque este no es el impuesto del que está hablando el Frente Amplio, ni tampoco el impuesto que se conoce a nivel mundial, sino que por la imposibilidad que hay de poder establecer un impuesto a los superricos, dado que estos superricos pueden migrar a otras administraciones tributarias que tienen un mejor tratamiento tributario de las inversiones y otras cosas. Chile optó por establecer una sobretasa a los predios, bienes raíces, que sean de propiedad de una persona al 31 de diciembre del 2019. Ustedes al 31 de diciembre del 2019 celebraron el Año Nuevo siendo dueños de propiedades que en su conjunto sumadas superan el avalúo fiscal de 400 millones, ustedes el 1 de enero del año 2020 tienen la obligación de pagar esta sobretasa de contribución de bien raíz. Esta sobretasa se aplica a las personas naturales, a las personas jurídicas y también a aquellas entidades sin personalidad jurídica en la medida que tengan bienes raíces registrados a su nombre el 31 de diciembre del 19 y que superen los 400 millones de pesos. A partir de los 400 millones empiezan a pagar una tasa y de acuerdo a la tabla que les voy a mostrar a continuación, ustedes se tienen que ubicar de acuerdo a los avalúos fiscales vigentes al 1 de enero de este año, si tienen propiedades, ya sea a través de sus empresas o a través de ustedes como personas naturales de forma directa, van a tener que pagar esta sobretasa y les van a llegar estas cuotas suplementarias para que junto con las contribuciones puedan pagar esta sobretasa. Aquí está el impuesto que se aplica, es el 0,075 sobre 400 millones,
y así hasta llegar al 0.275. Es importante recalcar que aquellas empresas que estén clasificadas hoy día como pymes, es decir, contribuyentes del artículo 14D de dedo, esas empresas no van a pagar esta sobretasa. ¿Ah? Así que ojo dónde están ubicados, porque si tienen empresas que sean pymes, esas empresas, aun cuando tengan propiedades que sus avalúos fiscales superen los 400 millones, no van a quedar afectas a este impuesto. Respecto, aquí les puse algunos ejemplos de cómo tienen que ubicarse de acuerdo a la cantidad de propiedades que tengan y la suma de los avalúos fiscales y cómo se calculan esas tasas que les van a llegar, como les digo, en los suplementos de pago de contribuciones. Si ustedes quieren, se pueden meter con el RUT y la clave de impuestos internos y en la medida que los bienes raíces estén registrados a su nombre, en la base de datos que tiene el servicio van a poder ver a cuánto asciende esta nueva obligación. Este es un nuevo impuesto. También en nuestra ley 21.210 está una alza al impuesto personal, es decir, al impuesto global complementario y al impuesto de segunda categoría que pagan los trabajadores en Chile. Se estableció que ya el impuesto personal no iba a ser de 35, sino que de 40. En la medida que ustedes tengan ingresos que superen los 15 millones de pesos mensuales, van a estar afectos ya no al 35%, sino que al 40%. Lo mismo aquellos que tengan remuneraciones afectas al impuesto de segunda categoría o impuesto al trabajo, remuneraciones que superen los 15 millones de pesos al mes, van a ver un alza en el impuesto que les va a retener la empresa porque ya no va a ser el 35, sino que el 40. Así que ojo con esa alza, que no se tiene con mucho conocimiento. Eso entonces son los dos temas respecto de la ley 21.210 y me gustaría ver en el chat, Francisco, si existen algunas preguntas antes de pasar a los temas siguientes. No, nada aún. No hay, perfecto. Entonces pasamos a las medidas coronavirus que tienen que ver con lo que, para efectos de exposición, lo dividí en las que existen hasta hoy, es decir, aquellas medidas que ya fueron publicadas en los decretos supremos del presidente o medidas de carácter económico aprobadas por el Congreso y medidas que están pendientes porque todavía el Congreso no ha aprobado su texto. Respecto de las medidas que están publicadas hasta hoy día, y que ustedes tienen que haber visto esto reflejado en sus impuestos personales, aquellos que boletean le tienen que haber llegado la devolución de la retención que se les practicó por las boletas que se hicieron de enero a abril. También se prorrogaron el pago de IVA para las empresas, se postergaron las cuotas de contribuciones de bienes raíces, para todos, aquí no hay excepciones, se devolvió también anticipadamente el impuesto a la renta, para aquellas personas que tenían devoluciones en su declaración del formulario 22, hay una disminución, como expusimos en la sesión anterior en los primeros minutos, y aquí fue donde quedamos, que es muy interesante porque el impuesto de timbre y estampilla, que es un impuesto que grava los documentos, hoy día tiene tasa cero. Por lo tanto, si ustedes tienen en sus empresas préstamos que no están documentados, sería interesante que pudieran documentarlo a través de escrituras públicas y hicieran alusión a esta exención del impuesto de timbre y estampilla, porque el costo que va a tener la emisión de ese documento va a ser solamente lo que les cobre el abogado que los confeccione y los honorarios del notario, pero se van a poder quedar con un instrumento el día de mañana que les va a permitir, por ejemplo, si los socios han prestado plata a la empresa, poder hacer la devolución de esas plata teniendo un documento lo suficientemente potente para efectos de poder acreditar frente al Servicio de Impuestos Internos que lo que se está haciendo es devolver platas a título de préstamo y no un retiro encubierto de utilidades. Así que sugerencia práctica,
aquellos dueños que le hayan pasado plata a sus empresas y que no hayan hecho los documentos de respaldo, aun cuando las platas se hayan entregado en una fecha anterior, hoy día, al momento de suscribir el documento en el que cuenten la historia que con fecha X entregaron tanta plata a la empresa y además ustedes lo pueden documentar con las cartolas de abono y cargo respectivos tanto en el acreedor como en el deudor, van a poder hacer esta escritura que les va a permitir el día de mañana, si son fiscalizados, acreditar de manera fehaciente ante el funcionario que esto es simplemente el pago de una deuda y no un retiro encubierto de utilidades. Es muy útil, así que se los sugiero como un dato práctico, sobre todo para emisión de documentos y escrituras públicas que tengan que ver en operaciones entre sociedades y socios que no lleven contabilidad, porque habiendo contabilidad, es mi opinión, que no es necesario la emisión de un documento que ampare el préstamo, pero cuando es una persona natural que no lleva contabilidad, como no hay contabilidad, el servicio siempre es suspicaz y va a buscar clasificar ese pago como un pago de utilidades que están pendientes de tributación y no como una devolución de impuestos. Esto es muy importante para aquellos que tengan experiencia en procesos de fiscalización. Los funcionarios tienen una mucho mejor disposición cuando existe un instrumento público que da cuenta de un préstamo y respecto del cual se han cumplido las obligaciones tributarias, en este caso el pago del impuesto de timbre, y para documentos que se emitan en este periodo COVID, acreditado que el impuesto era cero, ustedes van a poder contar con un documento sólido, y espero que se acuerden de mí si algún día lo fiscalizan. Así que ojalá puedan poner al día todos los préstamos indocumentados entre acreedor y deudor que no lleve contabilidad, cualquiera de las dos puntas. Después tenemos gastos necesarios para producir la renta relacionados con el COVID. Todo lo que las empresas quieran aportar a las distintas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones y otros, van a tener no solamente el gasto aceptado, sino que también el crédito fiscal. Esto es muy importante porque les permiten también llevar el crédito fiscal como parte, como si fuera su negocio, en la medida que se cumplan los requisitos, que los gastos efectivamente vayan en ayuda de aquellos que están necesitados por esta emergencia. Después tenemos también, y esto se engarza con la primera charla que tuvimos respecto de la reforma tributaria, de la ley 21.210, respecto de que las empresas, a partir del 1 de enero de este año, tienen una reclasificación que hizo Impuestos Internos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes entran a la página web del Servicio de Impuestos Internos con el RUT y la clave, van a poder encontrar dentro de las características tributarias en qué régimen los dejó el sistema informático del Servicio de Impuestos Internos. Esa clasificación que hace el servicio no necesariamente es correcta y es obligación del contribuyente hasta el 30 de julio de este año informar cuál es el régimen tributario al que quieren optar. Y en caso que estén clasificados en un régimen tributario que no les corresponde porque no cumplen las características, es obligación de ustedes hacer ese cambio hasta el 30 de julio de este año. Este plazo de 30 de julio fue prorrogado ya una vez, porque el plazo original era hasta el 30 de abril, pero el presidente Piñera, a través del Decreto Supremo 430, que está en los apuntes, suspendió el pago, o sea, suspendió el plazo para poder reclasificarse dentro de las nuevas categorías que están en la ley de reforma tributaria. Es decir, si ustedes eran hasta el 31 de diciembre del 2019 empresas, por ejemplo, de régimen atribuido o del 14 letra A mayúscula de la ley 20.780, ustedes tienen que ver cuáles son los requisitos para poder optar al régimen PYME,
y a los otros regímenes, como el 14 que está en la letra A, que es el 14 régimen general. Después pueden estar en un régimen de contabilidad simplificada, que está en la letra B de bueno. Después van a poder ver si aplican para poder estar en el régimen 14, letra D de dedo, y dentro de ese D, que es el régimen PYME, ver si cumplen las características para poder estar en el régimen de transparencia, que es aquel que está en el número 8 de la letra D. Y ese, básicamente, al igual que el que está en la letra D número 3, tienen un régimen que paga impuesto de 25% y 100% integrado con el impuesto de los socios. Eso quiere decir que el impuesto que paga la empresa va a poder ser usado por el dueño en un 100%, sin restitución, como es el régimen que está en la letra A mayúscula, en la que la tasa es un 27%, y los socios no van a poder usar el 100% de ese 27%, sino que van a tener que restituir al fisco a nivel de impuesto personal el 35%. Por lo tanto, ustedes, como les digo, van a tener que verificar el régimen tributario en el que van a quedar a partir del 1 de enero. En principio tenemos hasta el 30 de junio para ejercer julio, para ejercer esta opción, y estamos a la espera de que se vuelva a suspender este plazo. Aparentemente, por ahí corren algunos rumores que sería hasta el 30 de septiembre de este año. Pero es de cargo de ustedes estar clasificados en el régimen que les corresponde. Si ustedes por error se mantienen en un régimen que los clasificó el Servicio de Impuestos Internos y ustedes no informaron el cambio por no cumplir los requisitos o porque definitivamente no querían estar en el régimen que los dejaron, es obligación de ustedes hacerlo. Y por lo tanto, si estuvieron en un régimen que tenía, por ejemplo, una tasa del 25%, si Impuestos Internos detecta esto en un proceso de fiscalización, ustedes van a tener que ponerse al día con esos 2 puntos de diferencia, y sus dueños también van a tener que, a nivel de impuesto personal, corregir a lo mejor el uso del crédito de primera categoría en un 100% y tener que ir a restituir el 35%, con todas las multas y los intereses que eso acarrea, y no podrán excepcionarse de las sanciones arguyendo, ¿no es cierto?, que fue el servicio el que los clasificó en esa categoría. Esa clasificación es meramente informativa y por lo tanto el peso de estar bien clasificado es de ustedes, y por lo tanto las sanciones van a ser plenamente aplicables. Existe también dentro de las medidas de los 16 economistas, es que primero la tasa de impuesto de primera categoría para las empresas que están clasificadas como PYME baja de un 25 a un 12,5. Esto es súper relevante, todavía no es ley de la República, pero sí hay consenso en los parlamentarios que esta es una buena medida, y por lo tanto aquellas empresas que estén clasificadas en la letra D o que quieran ir a la letra D van a poder optar a un régimen de pago de primera categoría de 12,5. Esto va a influir también en los PPM y en todas las obligaciones tributarias asociadas a esta nueva tasa. Así que ojo con eso. Los contribuyentes que estén en el régimen del número 3 del artículo 14 de la letra D del régimen PYME, ellos tienen impuesto cero. Y este impuesto cero de primera categoría está desde que se publicó la ley, no es una medida extraordinaria. Si ustedes quieren estar en este 14D número 8, el requisito fundamental, fuera de cumplir los requisitos para estar en PYME, que habíamos visto en la sesión anterior, que era que tuvieran un capital inicial inferior a 85.000 UF, y que además, si eran empresas antiguas, el promedio de sus ventas no superara el promedio de los últimos 3 años, 75.000 UF, en la medida que cumplan esos requisitos y además ustedes estén integrados a nivel del RUT del contribuyente exclusivamente por personas naturales, es decir, contribuyentes de impuestos finales, me refiero a global complementario e impuesto adicional, ustedes van a poder optar al régimen de transparencia, y eso significa que van a tener tasa de primera categoría cero
y los dueños van a tributar con su global complementario por las utilidades que genere la empresa en ese mismo ejercicio. No tributan en base a retiros, sino que tributan en el mismo ejercicio en que la sociedad produce las utilidades. Y ojo, que si bien es bueno no haber pagado impuestos de primera categoría porque el flujo para pagar ese impuesto fue cero, ustedes van a tener que, a nivel personal, financiar en un 100% el impuesto de los dueños. Y para financiar ese impuesto, yo les sugiero que si optan por este régimen, hagan lo que se denominan los PPM voluntarios, para ir ahorrando plata que después van a poder poner a disposición de los dueños como crédito para pagar sus impuestos personales. Y este PPM voluntario se agradece en abril, así que ojo, aquellas empresas que quieran estar en este régimen de transparencia deben pedirle a sus contadores cuál es la tasa de PPM voluntario que necesitan realizar para poder cubrir sus impuestos personales, y esto, la mecánica simplemente es ver la proyección de retiros que van a poder realizar de acuerdo a las utilidades esperadas, y según eso, la sociedad hace PPM voluntario y después, por expresa disposición de la ley, se permite ponerlo a disposición de los socios. Entre comillas, es como una especie de regalo que le hace la empresa a los dueños para que no tengan que financiar de su bolsillo el 100% del impuesto en abril, sino que tengan este PPM, pago provisional voluntario en este caso, que les permite agarrar esos dineros y poder pagar su impuesto personal. Esta es una medida bastante sana, salvo que ustedes sean capaces de ahorrar de manera voluntaria las cantidades que van a necesitar para pagar sus impuestos personales en abril del año siguiente. Entonces, tenemos la prórroga de los IVAs, que muchos de ustedes me imagino ya se acogieron. Viene esta nueva dentro del paquete de la medida de los 16 economistas, cuyo proyecto de ley, como les decía, está en tramitación en el Congreso. Vienen nuevas medidas para poder ir postergando los pagos y una vez que se venzan los plazos de postergación, poder acceder a pagos por cuotas en convenios con tesorería sin intereses ni multas, sino que solo con el IPC. Esto va a ser también un alivio a la caja. Tenemos también, como les mencionaba adelante, la postergación de cuotas de contribuciones de bienes raíces. Está la suspensión de PPM para esto es para todos, no solamente para los chicos, así que ojo aquí los que están en régimen general del 14A de la nueva ley 21.210 y todas las otras estructuras que estaban obligadas a realizar PPMs obligatorios, ¿no es cierto?, sobre un porcentaje de las ventas. Este PPM quedó suspendido también para los efectos de poder darle más liquidez a las empresas y en vez de que tengan que enterar estas cantidades todos los meses a través de su formulario 29, puedan guardar esos recursos y poder utilizarlos en otras actividades que ojalá sean para darle mayor dinamismo a sus propias empresas o cumplir obligaciones con sus acreedores, proveedores, etc. Son medidas que en general apuntan al alivio de la caja. El fisco está renunciando a tener estos recursos para que los empresarios puedan darle mayor flujo a sus propias actividades y con esto lo que se busca es ojalá obtener un dinamismo en la economía, mayor empleo y poder después recaudar más porque las empresas se supone debieran tener mejores utilidades. Así que ojo aquí, grandes y chicos con suspensión de PPM, todos pueden acceder a este beneficio, pero como les decía, existe la figura del PPM voluntario, que viene un poco a hacer este chanchito que nos va a permitir ordenarnos y tener los flujos disponibles en abril para poder hacer frente al pago del impuesto de primera categoría que en definitiva resulte de este año tributario 2022. Estamos en el comercial 21, tributario 22.
Aquí están la devolución anticipada de impuesto a la renta, que me imagino hay muchos de ustedes en reproceso ya por parte de impuestos internos de las declaraciones que fueron retenidas las devoluciones por inconsistencias en las declaraciones, pero para aquellos que no tuvieron problema, este era el cuadro en el cual se dejó la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se devolviera anticipadamente el impuesto de primera categoría, tomando en consideración las fechas en que se declararon los impuestos. Aquellos que declararon primero tienen derecho a obtener primero la devolución anticipada. El impuesto de timbre ya lo traté, aquí está el detalle. Pueden recurrir a la norma que está mencionada aquí, lo pueden buscar en Google, en la página del Congreso. Lo que sí les hago la salvedad a aquellas empresas que opten por hacer el beneficio o por acogerse a este beneficio de tasa cero de impuesto de timbre, lo hagan cumpliendo las obligaciones tributarias accesorias, es decir, que se presente el formulario de pago de impuesto de timbre, que va a decir que el pago fue cero, pero si ustedes no cumplen con esta obligación de carácter tampoco lo van a poder hacer valer. Impuestos la fuerza de los documentos probatorios que uno tiene, va a poder verificar si el documento de mutuo, de que da cuenta el instrumento público que se acogió a tasa cero, si tiene el formulario acompañado dentro de la misma escritura, la posibilidad de que esa fiscalización termine ahí es bastante alta. Así que ojo con el cumplimiento de las obligaciones tributarias accesorias. Debiese ser el notario que autoriza la escritura pública el que vele por el cumplimiento del llenado de este formulario. Hay un nuevo formato, se sacó una resolución, lamentablemente el documento no está en línea, ustedes tienen que imprimirlo, llenarlo, escanearlo, y de esa manera se presenta. Así que ojo con eso. La exención, hasta donde tenemos conocimiento, debiera llegar hasta el 30 de septiembre del 2020. Así que ojo, apurarse para que hasta antes del 30 de septiembre, si esta fecha no se prorroga, logren hacer todos los instrumentos de préstamo que hoy día están indocumentados, por las razones que ya les expliqué. Los gastos asociados al COVID, también aquí en la presentación ustedes van a poder acceder a la circular 32 que se dictó este año, que es bastante didáctica, y creo que si tienen alguna duda después de leerla, ustedes tienen mis coordenadas y encantada de poder resolverlas, pero creo que el detalle ahí está recogido, y lo más importante, como les señalaba anteriormente, es que la empresa va a poder descontar no solamente el gasto de su renta líquida imponible, sino que también los créditos fiscales asociados a esa factura. Se consideran, ¿no es cierto?, como necesarios, como del giro. También tenemos, como les señalé también delante, la postergación de los plazos de los regímenes tributarios. Espero que esto haya quedado súper claro, y en caso que haya alguna duda les pido por favor que levanten la mano y lo resolvamos antes de entrar ya a la presentación del impuesto de herencia, porque esto, en la labor que tienen ustedes en las empresas para las que trabajan y a lo mejor de las cuales ustedes mismos son dueños, es de mucha relevancia. Lo hemos conversado con impuestos internos, y los contribuyentes tienen que cumplir con la obligación de informar el régimen tributario que les corresponde, y en caso de que el régimen tributario en que fueron clasificados por impuestos internos no sea el que ustedes quieren, venciendo el plazo, si no ejercieron la opción, no van a tener ninguna chance de poderse cambiar de régimen. Así que ojo con eso. Me gustaría revisar, antes de entrar a al próximo módulo, si existen preguntas asociadas con este punto, porque este punto es demasiado relevante. Por lo menos en el chat no veo. ¿Cecilia? No, no hay ninguna. ¿No? Ya. ¿No hay nadie que tenga dudas? Por favor, ojo con preguntar. Yo encantada, y aquí se supone que estamos todos aprendiendo, así que no tengan vergüenza en preguntar tampoco. También se me quedaba esta última medida que es interesante,
que son todas las medidas de flexibilización que tiene la tesorería para el pago de impuestos que estén adeudados. Así que pueden acceder a condonaciones de hasta el 70% en línea, salvo que se encuentren en alguna situación particular, como querella tributaria u otra que haya generado una marca en el RUT que no les permita acceder a condonaciones. La tesorería están con muy buenos planes de pago. Así que ojo también con el detalle para aquellos que quieran empezar a ponerse al día con obligaciones tributarias pendientes. Si fueron capaces de obtener recursos a través de los denominados créditos COVID, los créditos COVID, dentro de los objetivos está el pago de impuestos. Así que si ustedes pudieron acceder a esos flujos, les sugiero pagar las obligaciones tributarias pendientes, porque es mucho más caro deberle al fisco 1,5% mensual y que la tasa de interés que van a tener que pagar por esos créditos. Así que les sugiero que si tienen fondos disponibles, hagan el esfuerzo y se pongan al día con todos los impuestos que tengan adeudados. Los créditos COVID se pueden usar aun cuando sean obligaciones tributarias que tengan un origen distinto a la pandemia. Así que, ojo ahí, es una buena alternativa y van a poder además estar tranquilos porque muchas veces por no pago se bloquean las devoluciones de IVA exportador, se producen compensaciones con otros impuestos, así que limpiar la historia tributaria con obligaciones antiguas que puedan estar teniendo generación de intereses es una medida bastante sana para la caja, presente y futura. Existen también hoy día, dada la contingencia en la que estamos, Impuestos Internos ha establecido una serie de beneficios a través de la plataforma. Entre ellos se puede iniciar y obtener RUT a través de la página web. El trámite presencial hoy día está absolutamente suspendido, y todos estos actos que están descritos aquí, que me parecen que son de suma relevancia para que ustedes sepan, pueden realizarse a la página web, y además existen correos electrónicos de cada dirección regional de asistencia al contribuyente, en donde los van a orientar cómo hacer las presentaciones y obtener respuesta relativamente rápida. Por experiencia les digo que esto funciona. Me ha tocado en el ejercicio profesional interactuar con varias direcciones regionales y la respuesta, por lo menos en Santiago, en Punta Arenas, en el norte del país, es bastante rápida. Así que aquellos que hoy día estén detenidos sus negocios porque no pueden hacer iniciación de actividades, porque no pueden obtener RUT, porque no pueden informar los cambios en sociedades que se hayan podido realizar, aquellos que tengan bloqueados sus claves de internet, van a poder hacer todos estos trámites a través de la página web. Así que es muy útil. Incluso yo les inserté aquí el sitio web del servicio, en donde se les va a desplegar todas las cosas que se pueden hacer a través de este sistema, y junto con eso van a poder también acceder a los correos electrónicos que están disponibles para asistencia y como destinatarios finales de la correspondencia que ustedes puedan tener. El sistema funciona. Después, aquí venía, cuando hice esta presentación estábamos recién con el acuerdo económico al que se había llegado por los 16 economistas, así que aquí las noticias están un poco para contarles de qué se trató, cuáles fueron los acuerdos que se llegaron, el proyecto de ley que está hoy día tramitándose, así que esperamos que apenas esté publicado, yo me comprometo a los que hayan dejado sus contactos con la gente que les hizo el proceso de inscripción, hacerles llegar no solamente la ley, sino también un resumen ejecutivo que espero sea de fácil lectura para ustedes, para que puedan aprovechar todos los beneficios que vienen en este nuevo proyecto. Este es un proyecto distinto del que se está votando hoy día respecto del 10% de las AFP, por si acaso. ¿Ya? Dentro de las medidas que estaban originalmente pensadas, ya hay varias que en el primer trámite legal en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fueron desechadas, como son el tema de poder llevar a gasto los intangibles,
y también el tema de la contribución para la región de la Araucanía. Esos temas ya no volaron, así que, como les digo, me comprometo a enviarles finalmente cuáles van a ser nuestras nuevas leyes a partir de este proyecto de ley. Existe un beneficio muy importante para el incentivo de contratación a los trabajadores, así que ojo ahí, estar atentos para ver si hay algunos que estén evaluando contratar nueva fuerza de trabajo. Vienen beneficios que son bastante relevantes y que van a aliviar también la caja de sus empresas, sin perjuicio de poder dar más trabajo y probablemente obtener mayores utilidades. Se amplía el plazo de la depreciación instantánea a un 100% hasta el 31 de diciembre del 2022, y esto es muy importante porque esta medida no solamente va a estar pensada, como originalmente está en la ley, para las pymes, sino que también para las grandes, y tener la posibilidad de tener flujos para poder adquirir activos fijos que me den el beneficio de probablemente dejar mi resultado tributario negativo, porque reconozco esa inversión en activo fijo como un gasto en un 100%, y por lo tanto al 31 de diciembre mi inversión de, supongamos, 500 millones porque compré una máquina nueva, esa máquina va a quedar registrada en la contabilidad en valor de $1 porque se va a llevar todo a gasto el primer ejercicio. Y esto es muy importante porque probablemente pueda incluso dejarlos con números negativos a nivel de impuestos. Financieramente van a tener una empresa sana, pero desde la perspectiva tributaria van a tener una empresa con pérdida y por lo tanto no van a pagar impuestos. Así que ojo con este beneficio. Si hay empresas aquí que puedan acceder a compra de activos fijos, nuevamente se accedieron a créditos COVID o quieren acceder, los créditos COVID también se pueden destinar a compra de activos fijos. Así que ojo con eso, porque no solamente van a tener un financiamiento muy barato, sino que además lo van a poder llevar a gasto en un 100%, beneficio tributario muy importante a nivel de la empresa, porque los puede dejar sin pagar impuestos, y además les va a permitir obtener otros beneficios, como los que están en el 33 bis, en el 27 bis, ahí con sus expertos van a poder evaluar todos los beneficios asociados que tiene poder invertir en activos fijos. ¿Ah? Entonces aquí medidas COVID combinadas, así hacemos un combo, vamos al banco, pedimos crédito COVID, ¿no es cierto?, con una tasa de interés bajísima, con un plazo de pago futuro bastante lejano, invertimos en activo fijo, el fisco nuevamente me dice, ok, lo dejo reconocerlo como gasto, por lo tanto no le voy a cobrar impuestos si con esto su resultado queda negativo, y van a poder entonces tener activos fijos que le van a permitir tener un mayor dinamismo dentro de su empresa, y con beneficios tributarios que van a tener que analizar dependiendo de la naturaleza del activo de que se trate, 27 bis, 33 bis, todos de la ley de la renta, perdón, de la ley del IVA y de la ley de la renta. Y con eso terminamos el tema de impuesto a la renta, para entrar de lleno a nuestro impuesto de herencia. Así que si no hay dudas respecto del impuesto a la renta, entramos entonces a este impuesto. Pregunta. Sí, Cecilia. De Rosa Fuentes dice, el 14B3 hace que los socios declaren por los retiros y no es atribuido. Primero le voy a dar, vamos a salir de compartir pantalla, que me imagino estamos sin compartir, ¿no es cierto? ¿Cecilia? Es que lo envió a correo privado, por chat privado. Dice, el 14B3 hace que los socios declaren por los retiros y no es atribuido. A lo mejor está ahí. Cecilia, ¿cómo se llama la persona que no alcancé a oír? Rosa Fuentes. Rosa, si Rosa Fuentes está por aquí, sí. ¿Le podrías habilitar el micrófono? Y así, ahí está. Rosa Elena, sí. Buenos días. Buenos días, sí. Es que me asalta la duda de lo que pasa. Yo soy contadora, pero he estado en varios
en varios seminarios y resulta que entre cosa y cosa no me había dado cuenta de que aparentemente ahora el 14D3, que sería la mayoría de las pequeñas empresas, yo soy de San Carlos, en la nueva provincia de Ñuble, o sea, región del Ñuble. Saludos para el Ture. Sí, en todo caso, bueno, entre San Carlos y Santiago. En este momento estoy en Santiago, pero mi centro de operaciones es allá. Entonces, el 14D3 ya no es atribuido como supuestamente el antiguo A, estaría pasando casi todo para el D3, se va a declarar por retiro, no es atribuido, solo lo que es atribuido sería el D8. De acuerdo. Mira, Rosa, lo más importante en esta explicación es lo siguiente. Si el contribuyente del que tú me estás hablando cumple los requisitos para estar en PYME, es decir, sí, no tiene más de 85.000 UF de capital inicial y su promedio de venta de los últimos 3 años no supera las 75.000 UF, va a poder estar en el régimen PYME. Ahora, ¿dentro de cuál régimen PYME? Va a depender de sus integrantes. Si los socios son puras personas naturales, va a poder estar en el número 3 de la letra D o en el número 8. Va a poder elegir cuál de los dos. Y si elige el número 3, los dueños van a tributar en base a retiro. Ya no es atribuido. Sí, eso era que quería aclarar. Sí, entonces, si están en el régimen del número 3, van a tener que pagar impuestos cada vez que se haga un retiro. Si no están en el régimen D3 y optan por el D número 8, que es PYME, pero que solamente pueden optar a él aquellos que son puras personas naturales, los dueños, en ese caso, si la D número 8 tiene un resultado tributario positivo, los dueños en el mismo ejercicio deben reconocer en su global complementario ese resultado en la proporción que hayan acordado. Por lo tanto, el nuevo D número 8 funciona como un atribuido, y te digo atribuido entre comillas, porque el concepto de renta atribuida fue derogado por nuestro legislador. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora lo que se habla es que el resultado de la empresa debe ser reconocido por los dueños. Es el mismo mecanismo de la renta presunta. La empresa paga, ¿no es cierto?, por el avalúo fiscal el 10% en el caso de la agrícola, y los socios deben reconocer en el mismo ejercicio, en su global complementario, el porcentaje en el que son dueños en esa sociedad respecto de ese 10% que pagó la empresa. Por lo tanto, el D número 8 no opera en base a retiros. El socio debe reconocer en el global complementario del año siguiente sí o sí ese resultado positivo, independiente que no haya retirado ni un peso. El mecanismo es exactamente igual que la atribución, pero para ser fieles con nuestro nuevo legislador, ya no hablamos de atribución, sino que hablamos de reconocimiento de resultado. Sí, perfecto, me quedó muy claro. Gracias. ¿Sí? Ya. Sí, perfecto. Esto es súper importante que esté claro, porque si no, se van a encontrar asesorando a gente que está en el D8, porque el 8, cuando las personas naturales constituyen exclusivamente esta empresa que queda de pleno derecho clasificada por impuestos internos, ellos a lo mejor no van a saber que están ahí, y la base de datos y declaraciones juradas el próximo año en el formulario 22 van a encontrarse con una renta en su global complementario que ellos no tienen, porque no han retirado. Entonces, les van a ir a tirar las orejas y les van a decir, oye, pero ¿cómo no me dijiste? Entonces, ustedes tienen que estar súper claros que el efecto de estar en un D3, PYME número 3 o PYME número 8 es totalmente distinto. Porque si están en el 3, operan en base a retiros. Si están en el 8, operan en base a reconocimiento de resultado inmediato. Y por lo tanto van a tener al socio que tuvo que reconocer en su global pidiendo que le giren el cheque inmediatamente porque ya son platas que van a haber tributado. Y se va a producir ahí una presión en la caja,
Porque si yo pago impuestos por un flujo que no he recibido, lo más probable es que vaya a pedirle a mis socios que me lo entreguen. Sí, claro, sí. Lo más importante dentro de todo esto, y que ahora me quedó clarísimo, es que el término atribuido se derogó, o sea, desapareció de este vocabulario de esta reforma, en esta reforma. Y en propiedad entonces hablamos de reconocimiento. Sí, Reconozco sí, el resultado perfecto, positivo en mi perfecto. global complementario en abril del año siguiente. Ya, perfecto, ¿Ya? muy amable, perfecto, ¿Ya? gracias. De nada, aquí yo encantada de responder las dudas porque así también siento que se está entendiendo, porque hacer una exposición sin verles las caras a muchos no es fácil. Entonces, Sí, es difícil es como hablar al cielo. ver si a lo mejor tengo que hacer un énfasis distinto o ponerme un poco a bailar a ver si me puedo llamar la atención de los que están más aburridos. Así Sí. que no sé si hay otra pregunta, Cecilia, para entrar ya de lleno al impuesto herencia. No, no tenemos ninguna otra. Perfecto. Entonces yo ahora voy a compartirles la pantalla de este impuesto, que en general es un impuesto que ocupa bastante tiempo en las empresas, en el sentido de que los dueños siempre están preocupados de qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con el patrimonio una vez que ellos ya no estén. Y me imagino que muchos de ustedes gastan muchas horas en ver distintos mecanismos para poder ir incorporando a la familia, para poder ojalá ir traspasando en vida también el negocio, porque este impuesto a la herencia es un impuesto que es muy, entre comillas, odioso, porque es un impuesto al patrimonio, a un patrimonio que respecto de su dueño ya pagó todos los impuestos, y por lo tanto, cuando muere, los herederos deben pagar sobre rentas que ya están tributadas completamente. Entonces, hay mucha oposición a este impuesto y han habido muchos proyectos que intentan eliminarlo, porque como les digo, su pago se basa o se fundamenta sobre rentas que ya tienen una tributación cumplida. Y este traspaso, además, hace que con la muerte del dueño de la empresa, el fisco se convierta en un heredero más, que puede llegar por cada $1.000.000 que recibe el heredero al 25%. Entonces, el fisco es nuestro heredero que se lleva un cuarto de todo en la medida que nuestra herencia supere el $1.000.000. Más o menos ese es el cálculo que ustedes tienen que tomar en consideración para ver si este impuesto vale la pena evaluar, hacer algo durante la vida del causante para efectos de poder minimizar el impacto que va a tener. Yo no digo que no lo vayan a pagar, por favor, que no se malinterprete, sino que hagan el análisis dentro del patrimonio que tiene el dueño de la empresa, un análisis de determinar el valor de los bienes que va a dejar y la tributación con impuesto de herencia, de manera que se pueda prever mecanismos que permitan pagar ese impuesto sin tener que recurrir a bienes de la herencia, porque si no, si ustedes no previeron el pago de impuesto a la herencia y los herederos no tienen recursos propios para pagar este impuesto, le van a tener que pedir autorización a impuestos internos para vender bienes de la herencia, pero respecto de los cuales ustedes igual tienen que pagar el impuesto. Entonces es muy caro echar mano a la masa hereditaria cuando se tiene que pagar, porque por el hecho de que ustedes tengan que vender bienes para poder pagar el impuesto a herencia, ese monto se cuenta exactamente igual como si ustedes lo hubieran recibido para ustedes, me refiero, herederos. Así que es muy bueno tener en la cabeza cuál es el monto aproximado del impuesto a herencia que van a pagar los herederos, de manera de poder tener instrumentos que permitan, por ejemplo, como el caso de un seguro de vida, asegurando la vida del futuro causante, dueño de la empresa, para que se le indemnice a sus futuros herederos cuando él muera un monto tal que al menos permita pagar el impuesto a herencia. Y con eso no tienen que ir a buscar masa hereditaria, porque las indemnizaciones por seguro de vida
que reciben estos beneficiarios no paga impuestos, es un ingreso no renta, y por lo tanto, si ustedes reciben 300, 400, 200 millones de pesos a título de indemnización por un seguro de vida, y después usan esos recursos para pagar el impuesto de herencia, y Impuestos Internos les pregunta de dónde sacaron la plata, porque de acuerdo a su formulario 22, la renta no les alcanza para eso, ustedes lo pueden acreditar con el pago de la indemnización que se hizo de la póliza de seguro. Esto no tiene nada que ver, por si acaso, con las pólizas que hoy día están en juicio. ¿Ah? El instrumento del que yo les hablo es un seguro de vida puro y simple, que durante la vida del causante, del asegurado, lo único que hace es incrementar el monto de lo que está ahorrado por las inversiones que hace la compañía, y después a su muerte, sus beneficiarios pueden acceder a la indemnización sin pagar ningún impuesto y destinarlo a los fines que quieran. En el caso de la explicación que yo les daba, era, por ejemplo, pagar el impuesto de herencia, que si el causante o el dueño de la empresa en vida decidió no transferir nada, al menos no se va a gravar con impuesto de herencia el monto del impuesto que tienen que pagar los herederos para hacerse dueño de esos bienes. Es un buen instrumento muy útil, así que ojo ahí. También es muy útil, como les decía, valorizar el impuesto de herencia en vida. Aquellas personas que tengan la inquietud deben hacer el ejercicio, porque eso los va a ubicar en orden de magnitud de cuánto impuesto estamos hablando. Mucha gente cree que la valorización de impuesto de herencia es a valor comercial, y eso, por regla general, no es así. Las normas de herencia tienen una valorización distinta de los criterios comerciales en algunos casos. Entonces vamos a ir, y aquí están las preguntas en el fondo de por qué estamos hablando de esto hoy día. ¿Por qué me interesa? Porque el impuesto de herencia, como les decía, es un impuesto que cuando son sucesiones importantes es muy recaudatorio, y cuando son menos importantes transforman al fisco en un heredero más, tal vez no con un impuesto del 25%, pero sí con un impuesto que puede ser relevante. Entonces, es importante que tomen conciencia de cuánto impuesto van a pagar sus herederos para ver si es necesario hacer algunas modificaciones o prever instrumentos eficientes para pago de impuestos. Aquí yo les traje unos gráficos a los que les guste mirar un poco más así con números o de manera más objetiva la recaudación fiscal, que significa el impuesto de herencia en los años en que se han muerto los más ricos. Obviamente el impuesto a la recaudación sube, pero en general es bastante marginal, lo que no deja marginal respecto de todo lo que se recauda por impuestos, pero no dejan de ser cifras relevantes. Y en el caso de las familias que se ven afectadas por su pago, la experiencia siempre es medio traumática, ¿ah? Porque generalmente resulta un pago que los herederos, por regla general, no pueden hacer frente con recursos propios. Entonces, como les decía, valorizar lo que yo tengo y preocuparme o no preocuparme va a ser un tema súper relevante, porque ustedes van a poder tomar la decisión de si se quieren efectivamente hacer cargo de ese impuesto, así como hay gente que en la asesoría que nosotros presentamos, o sea, que nosotros prestamos, nos dice, mira, los impuestos van a ser un tema de mis hijos y de mi sucesión, yo quiero administrar lo que tengo hasta el último día y no me interesa hacer nada. A otra gente que quiere prever el pago de impuesto de herencia y constituye estos seguros, o que se empiezan a buscar mecanismos de traspaso en vida de bienes. O sea, dependiendo de la magnitud de la masa hereditaria, van a tener también, eso va a tener consecuencias en la planificación, porque también nos ha tocado muchas veces que hay gente que quiere hacer un montón de traspasos, compraventa a los hijos, y todos documentos que dan cuenta de operaciones que no tienen un sustento legal, real, sino que son operaciones simuladas, y uno le dice, oye, ¿para qué vas a hacer todo esto si el impuesto de herencia es mínimo? Porque tú, por ejemplo, tienes 6 hijos, y tus bienes raíces, como vamos a ver un poquito más adelante, no tienen un avalúo comercial, sino que se valorizan de acuerdo al avalúo fiscal. Porque para efectos de herencia, la regla general en materia de bienes raíces
es que si el causante era dueño de esos bienes raíces de manera directa, es decir, los inmuebles se encontraban a su nombre, esos inmuebles, si fueron adquiridos más allá de 3 años desde la fecha de su muerte, esos inmuebles van a avalúo fiscal. Entonces, puede ser que yo tenga una propiedad que está en una esquina súper estratégica, que cuesta un montón de plata desde el punto de vista comercial, pero para efectos hereditarios vale su avalúo. Entonces, también vamos derribando mitos respecto de este traspaso de repente medio enajenado que uno ve, de sugerencias de transferir todos a los hijos, porque puede ser que, analizada esa masa hereditaria, lleguemos a la conclusión que el impuesto es muy marginal, y el riesgo en el que están incurriendo es muy grande, porque cuando ustedes simulan operaciones, Impuestos Internos tiene facultades legales incluso hasta de cárcel. Entonces, ojo ahí, porque hacer planificaciones hereditarias requiere la rigurosidad primero de saber de cuánto impuesto a la herencia es el que estamos planificando, para ver si el costo en el que vamos a incurrir, si nos queremos ahorrar el abogado y lo quieren hacer así a lo compadre, igual van a tener que pagar notaría, honorarios de conservador de bienes raíces, y de repente sumado todo eso, más el riesgo de que sean pillados, puede ser que el impuesto a pagar sea muy inferior a todo ese riesgo que asumieron. Entonces, recomendación profesional, primero que todo, cuantificar el impuesto de herencia, pero no desde una perspectiva netamente financiera, sino de acuerdo a las normas que están establecidas en la ley de herencia y que vamos a repasar a continuación. Entonces, interrogantes importantes en el análisis, no solamente de valorización, sino que también por qué me importa esto, es porque ¿qué pasa si yo tengo un negocio y solamente quiero dejarlo a alguno de mis hijos, que son los que trabajan? ¿Cómo compenso a aquellos que no van a recibir esa unidad económica o esa empresa o grupo de empresas? Me tengo que hacer cargo también de eso, porque si no puedo generar un conflicto familiar que termine con una familia maravillosa que se mantuvo unida durante muchos años. La experiencia profesional así lo demuestra. Entonces, es importante cuando tenemos un dueño de empresa que se preocupó, tal vez no por un tema tributario, sino que dejar ordenar las cosas también. Preocuparse de quiénes van a ser aquellos que se van a hacer cargo de la empresa, dejar bien establecido el rol pasivo que van a tener los otros herederos como solo receptores de utilidades, y a lo mejor diferenciar las utilidades que reciben aquellos que trabajan versus las que son socios pasivos. Todo eso se puede dejar resuelto a través de un testamento que tiene un costo bastante bajo a nivel de honorario de notario, y que puede resolver a lo mejor con el solo espíritu manifestado por el testador. No tiene por qué hacerse cargo de establecer cada uno de los bienes que tiene y cómo los quiere dejar, pero sí puede dejar manifestaciones de voluntad, de criterio, que el día de mañana sirven para resolver los eventuales conflictos entre las familias. Es importante también aquellos que estén casados, qué va a pasar con el cónyuge, qué pasa con aquellos que no han resuelto su situación matrimonial en el sentido de que se separaron, de hecho, y el día que mueren siguen casados con esa persona, y la verdad es que no quieren que esa persona reciba más allá de lo que le corresponde. Por lo tanto, a través del testamento también tenemos un mecanismo muy eficiente para poder dejar lo mínimo que la ley le entrega al cónyuge sobreviviente, pero que sin testamento puede duplicar ese monto. Entonces, también sirve para eso, también sirve para aquellos que tengan hijos, hermanos, o algún miembro de la familia que requiere un cuidado especial. También se pueden constituir fondos para velar por la mantención de esa persona, y que si está establecido también en el testamento, se hace mucho más fuerte el día de mañana respecto de eventuales juicios que puedan tener por la administración de bienes de estas personas que son, denominemos para estos efectos, como incapaces. ¿Qué pasa si viví con una persona toda mi vida, nunca me casé, ni por unión civil, ni matrimonio, y quiero dejarle una parte de mi patrimonio?
más allá del 25% que la ley me permite, que es la cuarta de libre disposición, como vamos a ver un poquito más adelante. También el testamento permite hacer esta constitución de un fondo, o transmitir bienes a esa persona, o también buscar otros mecanismos distintos al testamento para asegurar un patrimonio a esa persona que no es sujeto de herencia, porque si no tiene un vínculo matrimonial, no va a poder estar dentro de lo que se denominan los legitimarios, que son aquellos herederos del causante que él no puede desconocer la cuota que le corresponde en su patrimonio. Entonces, todas esas cosas se pueden resolver vía testamento. La importancia del tema tributario yo les diría que es bastante secundario y casi a la cola frente a resolver estas preguntas que yo estaba tratando como de mostrarles algunas cosas que pueden quedar solucionadas en vía y que le van a permitir no solo a ese causante que él ya no va a estar, pero sí le va a dar tranquilidad al resto de la familia de dejar resuelta la situación de esas personas en particular que en general requieren recursos para poder seguirse manteniendo y no tengan que los hermanos o los familiares que se hacen cargo de ellos asumir la carga económica completa. ¿Ah? Los hitos más relevantes cuando una persona fallece es que lo primero que ustedes tienen que hacer es tramitar la posesión efectiva, y para estos efectos, este trámite de posesión efectiva va a estar determinado por si existe o no un testamento. Si existe un testamento, tengo que ir al tribunal civil, al juzgado de letra del último domicilio del causante, y en caso de que no haya testamento, yo puedo tramitar esto a través del registro civil en su página web. Entonces, para efectos de poder hacerme de los bienes del causante, lo primero que tengo que saber es si existe o no un testamento para ver cuál es el órgano competente para otorgarme la posesión efectiva. Si ustedes no saben la existencia de un testamento, a partir del año 2004 existe un registro público de testamentos que pueden consultar en el registro civil con el RUT del testador, y les va a dar solamente la información si esa persona hizo o no testamento. Esa es la única información que van a poder obtener. Y la fecha en que lo hizo. Si la persona hizo un testamento abierto, es decir, se conoce el contenido del testamento porque es un instrumento que permite su lectura, si yo la pido al archivo judicial, a la notaría donde se emitió, dependiendo de algunos factores, yo puedo rastrear esos testamentos, pero solo a partir del año 2004 en adelante. Los que sean anteriores, si ustedes no tienen esa información y solicitan la tramitación al registro civil, el registro civil inmediatamente les va a indicar que la solicitud de posesión efectiva no se puede tramitar, pues existe un testamento y eso los va a obligar a ir a la justicia civil. Por lo tanto, tenemos dos órganos encargados de otorgar la posesión efectiva de los bienes de la herencia, que es el trámite necesario para que los herederos puedan hacerse de esos bienes, y me refiero a hacerse, poder disponer. Junto con eso, con la solicitud de posesión efectiva, yo tengo que determinar el pago del impuesto de herencia de acuerdo a las normas que les señalé delante, que vamos a empezar a repasar, pero que van a constituir un formulario que ustedes van a tener que llenar y en el cual se va a valorizar uno a uno todos los bienes. El inventario de bienes, sugiero, al momento en que ustedes tengan la certeza que cuentan con toda la información, lo presenten, porque si ustedes omiten bienes de manera fraudulenta, porque es mucho impuesto, porque vale mucho, por distintas razones, les sugiero incluirlo porque esto también tiene pena de cárcel. Así que, distinta es la situación si ustedes toman conocimiento después de haber pedido la posesión efectiva que existían otros bienes y ustedes demuestran que ustedes no tenían conocimiento de esto, quedan fuera de la figura del delito,
pero van a tener que volver a tramitar todo de nuevo, de cero. Tienen que volver a pedir una ampliación o una rectificación en el caso que se hayan equivocado, y el trámite lo tienen que hacer completo. Vuelven a ir a impuestos internos a determinar, y para efectos de pago de impuestos, estos nuevos bienes que se omitieron originalmente se van a sumar a lo que ya declaré anteriormente. No es que se pague un impuesto solamente por lo que dejé para después, sino que se va a sumar a todo lo otro, porque este impuesto tiene una característica que es fundamental, que es progresivo. Lo mismo que el impuesto global complementario que ustedes pagan o el impuesto al trabajo. La base sobre la cual se aplica el impuesto, en la medida que vaya aumentando esa base, entre más grande la base, más grande la tasa. Si lo que me corresponde como heredero supera el $1.000.000, a partir de ese $1.000.000, $1, voy a empezar a pagar 25%. Por lo tanto, como es un impuesto de carácter progresivo, impuestos internos con cada rectificación que ustedes hagan al inventario o adición por bienes que encuentren, que no hayan estado en la declaración original, se van a sumar para efectos de ver si ustedes van cambiando de tramo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me interesa que se queden con el concepto que el impuesto a la herencia es exactamente igual al impuesto global complementario y al impuesto al trabajo, es decir, progresivo. Entre más renta tengo, entre más bienes recibo del causante, más impuestos tengo que pagar. Después, cuando está determinado el impuesto y logran el certificado de impuestos internos de pago o de exención, porque también puede ser que queden exentos, ustedes tienen que inscribir todo eso en el conservador de bienes raíces competente, y me refiero competente respecto de todos los conservadores en que hayan bienes de propiedad del causante. Si el causante tenía bienes en 4, 5, 6 ciudades distintas, van a tener que ir a cada uno de esos conservadores, no solamente a inscribir la posesión efectiva, sino también a inscribir los bienes raíces que están en la jurisdicción de ese conservador. Y mientras ustedes no logren inscribir la posesión efectiva, inscribir el pago de impuesto a herencia, inscribir lo que se denomina inscripción especial de herencia, que es la inscripción que da cuenta ahora que esos bienes están a nombre de la sucesión o de los herederos, ustedes no van a poder vender esos bienes, no los van a poder arrendar, no los van a poder subdividir, no van a poder hacer nada. Así que la posesión efectiva es el trámite obligatorio para poder disponer de los bienes. Posesión efectiva que se entiende completa cuando yo he pagado el impuesto, he inscrito la posesión efectiva en el registro donde se encuentran los bienes y anotado al margen el pago de impuestos. Si yo no pago impuestos respecto de ello o no tengo el certificado que me exime de pagar, ningún notario va a dar curso a las escrituras en las que ustedes quieran vender, arrendar o la figura que ustedes quieran hacer respecto de esos bienes. Así que ojo con eso. Es importante también tener en consideración, aquí viene todo lo que les estaba explicando delante, con o sin testamento, aquí viene este monito que espero que les sirva solamente para graficar, si ustedes no hacen testamento, cómo se comporta la herencia respecto de su sucesión. Si ustedes, en este caso, tenemos un cónyuge que sobrevive y tenemos 3 hijos, tenemos el primer cuadrito que responde a una sucesión sin testamento, es decir, intestada. El causante no dejó testamento en vida y por lo tanto los bienes se van a dividir en 5 partes. ¿Por qué? Porque el cónyuge sobreviviente siempre lleva el doble de lo que le corresponde a cada hijo. En nuestro ejemplo, habían 3 hijos y un cónyuge. Son 3 hijos, uno cada uno, y el cónyuge, yo había dicho que valía por 2. Por lo tanto, tengo 5. El cónyuge lleva 2/5 y cada hijo
un quinto sobre el 100%. Si en cambio ese mismo causante dejó testamento con esos mismos bienes y tenía los mismos hijos y la misma señora, yo prefiero matar al hombre que a la señora, en este caso, la mujer, la cónyuge sobreviviente, va a recibir la mitad. Y los hijos, de la mitad, va a recibir 2/5, pero solo de la mitad. Y el testador va a haber podido hacer uso de su cuarta de mejora y cuarta de libre disposición. ¿Qué significa eso? Que el testador, el causante, la persona que en vida otorgó este testamento, va a poder disminuir primero la porción de la cónyuge, en el caso que no le quiera dejar más que lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Un quinto, pero no del 100, sino que un quinto del 50, porque la ley le permitió a través del testamento usar lo que se llama la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición. Cuarta de mejora, como lo dice su nombre, es para mejorar a los herederos. Y otra, la cuarta de libre disposición, la puede dejar a quien él quiera, sean herederos o no. Lo importante es que otorgándose el testamento, va a poder, por ejemplo, si quiere que los hijos reciban una menor porción, va a poder establecer como beneficiario de la cuarta de mejora y de libre disposición a la cónyuge. Y con eso la va a dejar mejorada en relación con la porción que le tocaba por ley. El testamento da para aumentar participaciones sucesorias, disminuir sus participaciones e incluso disponer de los bienes respecto de terceros, pero solo respecto del 25%, porque él tiene que respetar lo que en Chile se denominan los herederos forzosos, que son aquellos que por ley tienen derecho a recibir, ¿no es cierto?, la porción que le corresponde en la sucesión del causante. En el caso de la mujer, el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Si existen más de 6 hijos, a la cónyuge siempre se le respeta el 25%. Aquí viene todo lo que les hablé delante de la tramitación, de los pasos que hay que seguir en cada una de las instancias, las normas de valorización de bienes, que me parece que son relevantes, porque, como les decía, derribar el mito de los valores comerciales, vamos a tener que determinar si hay bienes raíces o no hay bienes raíces. Si hay bienes raíces, la regla general es que van a avalúo fiscal, salvo que hayan adquirido dentro de los últimos 3 años a la fecha de la muerte, y en este caso se va a tomar el valor comercial, el que se haya pagado por ese bien, o el avalúo fiscal, el que sea mayor. Estos bienes, además, van a poder generar un crédito en el futuro. Si es que los herederos venden estos bienes, van a poder aplicar el impuesto de herencia pagado. Entonces también es importante que tengan en consideración esto. Esto es una modificación que vino con la ley 20.780, para que lo tengan en consideración y perfeccionado por la norma de modernización tributaria. Existe, respecto de los bienes raíces, entonces la norma de valorización respecto del casco, pero existen también, y por eso lo trajimos aquí, porque ustedes, la mayoría se dedican a los temas agrícolas, la valorización de aquellos bienes que están excluidos del avalúo fiscal, porque el avalúo lo que hace es determinar el valor del casco y en algunos casos el valor de las construcciones. Pero en materia agrícola, fuera de las casas patronales y la tierra, no está la valorización de lo que hay arriba de la tierra. Entonces, ustedes tienen que hacer una tasación de carácter comercial que defina el valor de lo que tienen plantado, sembrado, animales, lo que sea. En caso de que tengan paños que no estén explotados, tendrán que indicar a través de una declaración jurada o, dependiendo del funcionario que les toque, indicar que estos predios son incultos, es decir, que no se cultivan, y por lo tanto lo que hay arriba de ellos tiene valor 0. Pero si ustedes hacen la presentación de la posición efectiva, habiendo bienes raíces agrícolas, tendrán que indicar si estos tienen o no tienen plantaciones, etcétera,
porque en caso de no tenerlos, deberán acreditarlos, como les digo, a través de una declaración que hagan ustedes mismos, y en el caso que sí lo tengan, tendrán que pedir a peritos que tasen el valor de estos bienes excluidos del avalúo, que son, como se muestra aquí en el dibujo, las parras, los riegos, y todas las otras cosas que ustedes saben mucho mejor que yo que pueden estar arriba de la tierra en los terrenos agrícolas. Después existen bienes que están exentos de pago de impuesto de herencia y van a ser por regla general de FL2, con un tope de 2 por cada causante. Y aquí la norma se enreda un poco, me gustaría solamente dejarles aquí las reglas que están establecidas, porque originalmente el DFL2 no tenía límite, y todo podía ser sujeto de no pago de impuesto a la herencia, así como de otros beneficios en el ámbito de renta y pago de contribuciones, pero con el año 2010 y después modificaciones posteriores, este beneficio se fue achicando, y ya hoy día quedó por regla general, 2 bienes que podían tener el beneficio del DFL2, ¿ya? Y excepcionalmente bienes que venían adquiridos antes de todas las otras modificaciones legales a las que le hago alusión, que por eso pueden haber algunos casos en que puedan tener no solamente 2, sino que más. ¿Ah? Eso es para que lo tengan en el ojo. Estos bienes igual deben formar parte de la masa hereditaria para los efectos de su inventario, van a ir en el pago de impuesto de herencia como base 0, pero si ustedes no lo incluyen, el trámite de posesión efectiva va a estar mal hecho, porque para poder disponer de esos bienes, necesariamente se tiene que hacer el trámite completo. ¿Mm? Así que ojo con olvidar los DFL2. Vale, ahora. ¿Sí? ¿Perdón? No, era para avisarte, Magdalena, que son las 11:30, así que para que vayamos organizando el cierre, pero está re interesante lo que estás contando. Bien. Respecto de los demás bienes, ustedes pueden consultar las láminas, en términos generales, aquellas inversiones de carácter transparente que pudiera haber tenido el causante, como fondos mutuos, inversiones afuera, etcétera, basta con la presentación de las cartolas, con el saldo a la fecha de la muerte, respecto a acciones que se transan en bolsa, el certificado ustedes lo pueden pedir a la Bolsa de Comercio, ahí también están los sitios donde se puede acceder a la información, respecto de la transacción bursátil que tuvieron esas acciones los 6 meses anteriores a la muerte, y valorización de empresas, que ahí respecto de la participación que tenía el causante en sociedades que no tienen transacción bursátil, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, cuya valorización no tiene un valor transparente frente a la autoridad, van a tener que aplicar distintas reglas que también están en esta presentación y respecto de las cuales también estoy a su disposición para aclarar las dudas. Lo importante es que, junto con valorizar los activos, yo puedo rebajar los pasivos que tenía el causante, y dentro de eso van a estar los gastos de última enfermedad, van a estar las deudas que tenía el causante, se van a rebajar los alimentos que debía, etc. Existen exenciones. Si yo soy un familiar directo, como el hijo y la cónyuge, voy a tener 600 UTM exentas. Eso significa que los primeros 30 millones no van a pagar impuestos. Por lo tanto, si tengo 6 hijos y una cónyuge, voy a tener 600 por 3, van a ser 1.800 UTM, más el cónyuge 600 más, tenemos 2.400 UTM, 2.400 por 30.000 es bastante plata. Entonces tienen que ver en la composición de la sucesión para ver respecto de cuánta plata no se paga impuesto. A partir del valor de 30 millones por cada uno de ellos ya empiezan a pagar. Aquí les dejo la tabla de impuesto de herencia con las conversiones a peso que están al mes de julio, para que ustedes vean las tasas respecto de las cuales se puede ubicar la masa hereditaria, y después ver no solamente las tasas, sino que también las rebajas por los tramos, que es como se calcula. Una vez que, si yo he establecido beneficios en el testamento respecto a aquellas personas que no tienen relación de parentesco, existe recargo en el pago de impuestos, es decir, a lo que determinemos como impuesto, se le van a tener que aplicar los recargos que están establecidos aquí en la ley.
40% sobre el valor de la asignación si soy lejano, mis hermanos, medios hermanos, sobrinos, tíos, etcétera, 20%, etcétera. El plazo para pagar el impuesto son 2 años contados desde la muerte. Si ustedes no lo pagan, les empiezan a correr los intereses y las multas correspondientes, y es bastante caro, así que ojo, cuando una persona muere, pasarse de estos 2 años no es una buena opción. El Servicio de Impuestos Internos tiene un plazo máximo de 8 años, por lo tanto, si tienen herencias de una antigüedad superior a 8 años, también pueden ir a pedir la prescripción del impuesto y inscribir, y con eso vale igual como si hubieran pagado. Pero tienen que transcurrir 8 años. El Servicio de Impuestos Internos también tiene facultades para poder tasar, porque esta es una declaración que hacen los herederos, y él nada tiene que ver con la determinación de impuestos, es un impuesto de autodeclaración, que una vez que es aceptado y pagado, Impuestos Internos tiene 60 días para citarlo y poder verificar la veracidad y los valores de la información que tuvo en consideración para efectos de pago. Es importante eso. La norma de control que les digo tiene sanciones bastante fuertes, así que ojo con los chanchullos en materia hereditaria, porque hay hasta cárcel. Ahí viene la norma de prescripción, que era lo que les señalaba de los 8 años, y espero en este vuelo rápido haber expuesto de una manera didáctica el tema de por qué es importante el impuesto de herencia, por qué se tiene que valorizar en vida, y buscar alternativas para minimizar su efecto si es que los herederos no quieren pagar impuestos a la herencia. Yo creo que con eso podemos ir a las preguntas. No sé si habrán preguntas. No tenemos preguntas, pero sería bueno invitarlos a hacer preguntas, porque es una manera también de que sea más interactivo. Y la idea es de y atrévanse, porque aquí no hay preguntas... no hay preguntas malas, al contrario, hay muchas dudas que hay gente que le da vergüenza preguntar y que le sirven a los otros, así que los animo y yo les voy a contestar de la mejor manera posible para tratar de que hayan comprendido la importancia de las cosas que revisamos hoy. Magdalena. ¿Sí? Soy yo, Marcela. Marcela, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también, caritas conocidas. Bien. Linda, te ves preciosa tú acá por la pantalla, te digo al tiro, ¿ah? Muchas gracias. Yo no te veo tu pura foto nomás. No, mejor que no, porque yo no estoy para hacer presentación, ¿ya? ¿Sabes qué? Es que era para que me volvieras a aclarar el tema este de la inscripción de la posesión efectiva, ¿dónde tengo que ir? Si es que tengo testamento o si es que estoy sin testamento, porque dijiste que eran 2 entidades distintas. Sí. ¿Me lo podéis, por favor, aclarar para dejarlo acá registrado? Sí, claro. Sí. Para pedir la posesión efectiva de los bienes de la herencia, que es el trámite que habilita a los herederos para empezar a poder disponer de los bienes, yo debo distinguir si el testador dejó o no dejó testamento. Si dejó testamento, tengo que ir al tribunal, al juzgado de letras del último domicilio del causante, a pedirle al juez que otorgue la posesión efectiva. Si no hay testamento, voy al registro civil. En ambos casos, el juez y el registro civil van a dictar una resolución que se llama auto de posesión efectiva, que es el trámite número 1 que yo después tengo que inscribir. ¿Y dónde tengo que inscribir? Sea la resolución del tribunal o la resolución del registro civil, tengo que ir al conservador de bienes raíces donde estén ubicados los bienes del causante. Por lo tanto, voy al registro civil o al tribunal con la resolución que hayan dictado cada uno. Después tengo que, primero obviamente, pagar el impuesto de herencia, y después ir a los conservadores de bienes raíces en donde estén ubicados los bienes y pedir la inscripción de la posesión efectiva, que puede haber sido otorgada por el tribunal o por el registro civil. Debo inscribir, en el caso de haber testamento, el testamento, debo inscribir el pago de impuesto de herencia, y debo después pedir que se inscriba a nombre de todos los herederos todos los bienes que se inventariaron y respecto de los cuales se pagó impuesto.
Solo con eso que se denomina inscripción especial de herencia, que es esa inscripción que da cuenta que todos los herederos ahora son dueños de los bienes del causante, yo voy a poder disponer de los bienes de la herencia. Antes va a ser imposible. No sé si Marcela con eso respondí. No, sí, clarísimo. Clarísimo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. El trámite hoy día, además, en el registro civil, como les digo, se puede hacer a través de la página web, y la solicitud de pago de impuesto herencia, los formularios también impuestos internos los está recibiendo en línea. Así que esta pandemia, dentro de todo lo malo, también trajo cosas buenas. Antes trámites que eran imposibles de realizar si no era presencialmente, mágicamente ahora se pueden hacer en línea. Así que tenemos un ahorro de tiempo bastante relevante y nos da una buena posibilidad de poder ser más eficientes en esos trámites. Así que es importante. Y lo otro también, que esto ya es un poquito más anecdótico, pero aquellos que quieran hacer testamento y que hayan estado escuchando esta charla y les pareció interesante la figura del testamento, no pueden omitir hijos que hayan sido reconocidos y que no estén revelados al resto de sus herederos, porque el registro civil y el tribunal, en el caso que cuando se abra el testamento y se haga el trámite, ambos, el registro civil tiene la base de datos, pero el tribunal lo primero que hace junto con la solicitud de posesión efectiva es oficiar al registro civil para que indique quiénes aparecen o quiénes están registrados como herederos de esa persona, y por lo tanto, si el testamento omitió a uno de esos herederos, el testamento va a poder ser nulo o a lo menos anulable hasta poder cumplir con la asignación que le corresponde a ese hijo que ha sido omitido. A nosotros nos ha pasado, y por eso se los cuento, que al momento de hacer el testamento, por vergüenza, por distintas razones, o simplemente porque no sabían que estos niños existían, el testador omite a estos herederos y después, por los sistemas computacionales, esto salta cuando ya están muertos, y la pega que se hizo de hacer testamento, finalmente perdieron el tiempo y la plata, porque no se van a poder cumplir las disposiciones testamentarias en un 100%, sino primero dando cumplimiento a las asignaciones que le correspondían a ese hijo que estaba omitido. Así que antiguamente esto era posible porque no existía el sistema computacional y la tramitación de la posesión efectiva que se hacía en San Carlos, donde vive la Rosa, ¿no es cierto? Fuentes, que delante nos hizo la pregunta, se otorgaba la posesión efectiva y nadie sabía que este señor había tenido hijos en otro lado. Entonces, después venían los conflictos, pero ya estaban todos prescritos. Hoy día eso ya no pasa. El registro civil computacionalmente tiene toda la información de quiénes son herederos, y por lo tanto, si ha sido omitido en el testamento, el heredero omitido tiene derecho a pedir que se le entregue lo que le corresponde de acuerdo a la ley. Así que ojo ahí con los testamentos que se hagan y el reconocimiento de quiénes son herederos. ¿Ah? No van a tener una sanción penal como se ocultan bienes, pero sí van a tener una sanción moral importante de parte de su sucesión, porque eso va a quebrar probablemente los acuerdos que habían entre los hijos, se va a quebrar probablemente el mecanismo que se diseñó para beneficiar a aquellos que no trabajan en la empresa. Ese hijo que fue omitido probablemente también busque de alguna manera recompensa, ¿no es cierto?, por el tiempo que estuvo oculto al resto de su familia. Nuestra experiencia profesional, podríamos escribirles un libro de todas las cosas que pasan. En el mejor de los casos, a lo mejor renuncia y no quiere nada, pero esa no es la tónica. Así que ojo también cuando tomen la decisión de hacer testamento, de sincerar muy bien a la persona que va a hacer el testamento respecto de quiénes son sus herederos. ¿Mm? Así que no sé si hay más preguntas. Aquí yo creo que no. Yo creo que no. No. Así que bueno, no sé, no habiendo más preguntas, siendo 11:15 yo creo que podemos dejarlo aquí. Les agradezco su atención. Y bueno, a su disposición cuando les llegue la presentación, si tienen dudas,
están ahí todos los datos de contacto.